Buenas, nuevamente con el proyecto interno de TICS. En esta ocasión vamos a ver el criterio E, desarrollo del producto. Debemos de tener en consideración el documento que se nos ha proporcionado del criterio E, desarrollo del producto. Antes de abrir el documento, vamos a indicar que para crear el producto se debe de usar la información que se tiene en el criterio B en cuanto a la especificación de requisitos, lo que son hardware, software, lo que es los requisitos de entrada, los requisitos de salida, tenemos lo que es el procesamiento, la interacción y la seguridad. Debe responder el producto al criterio B. Además, tener en cuenta el calendario, ya que en el calendario se debe de haber indicado los procesos que se va a ir creando para el desarrollo del producto. Y el diseño del producto, lo cual guarda estrecha relación con el criterio B. Entonces, para el desarrollo del producto se debe de tener en consideración el criterio B, el criterio C y el criterio D. ¿Qué más se debe de considerar? Que para que sea un producto complejo, debe de incluir por lo menos 3 técnicas avanzadas adecuadas. Estas técnicas han sido o se consideran en el criterio D, las cuales han sido ya seleccionadas del documento informativo. Una nota muy importante es que se debe de citar todo material, hacer una referencia a todo material que se haya utilizado para la solución del TI, para la solución de este producto, todo material externo que se haya utilizado. No hacerlo se considera una omisión importante. Al abrir el documento del criterio E, solamente se va a mostrar el título y de ahí va a estar todo en blanco. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de este criterio? Primero, debemos de considerar la lista de técnicas. Segundo, la estructura del producto. Tercero, explicar y justificar las técnicas adecuadas que se encuentran en la lista de técnicas, que lo vamos a ver más adelante. No nos olvidemos de indicar el número de palabras. Y por último, las referencias. Veamos cada uno de estos elementos. Veamos la lista de técnicas. Como hemos indicado, debajo del título se tiene que mostrar las técnicas. Empezamos con las técnicas básicas o elementales y luego continuamos con las técnicas adecuadas o avanzadas. Es importante indicar que estas técnicas deben de ser igual que las técnicas que se encuentran en el criterio D. No deben de ser diferentes, deben de ser iguales. O sea, quiere decir que hemos utilizado un control C y un control V para traerlo a este documento. No debe de cambiar. Por eso dice, recuerda que estas técnicas deben de encontrarse en el criterio de diseño de productos. Si utilizo este ejemplo, navegación, manipulación, formato del diseño, uso de tablas, como técnicas básicas o elementales, estas se deben de encontrar en el criterio D. Así como las técnicas adecuadas avanzadas, la manipulación de códigos HTML, hojas de estilo, manipulación de gráficos, integración avanzadas y navegación por medio de marcos. Este es un ejemplo. Estas también deben de estar en el criterio D. Estamos utilizando como ejemplo. Recordemos ello. Entonces, en la primera página se debe demostrar la lista de técnicas. Primera página, la lista de técnicas. En la segunda página, ¿qué debemos demostrar? La estructura del producto. Dice, en la segunda página del documento se tiene que mostrar la estructura de este producto. La estructura del producto puede ser el propio producto o puede ser la estructura de la carpeta producto. O puedo haber considerado los dos. Puedo poner la estructura del propio producto y la estructura de la carpeta producto. ¿Qué nos indica? Que esta estructura se debe de explicar, se debe de responder el por qué es adecuada la estructura que se está presentando y se está realizando para la solución de TI o producto TI, determinado en el criterio B, la cual está guardando relación con el criterio D. Entonces,
nuestra estructura lo debemos de explicar indicando el por qué es adecuada esa estructura. Veamos un ejemplo. Si por decir yo tengo una estructura de esta manera, en la cual tengo la carpeta producto, tengo una carpeta de nombre estilos, tengo una carpeta de nombre fuentes, una subcarpeta. Lo mismo tendría una subcarpeta imagen dentro de producto y dentro de imagen logos. Si observamos al lado derecho, observamos la carpeta producto y todos los archivos. O sea, todos los archivos. Entonces ahí me está dando una estructura del producto. Estamos haciendo una estructura de la carpeta producto. Ahí tenemos la estructura en sí de la carpeta producto. Podría yo hacer eso, podría utilizar como estructura. Y no nos olvidemos que la estructura va en la segunda página. Por eso dice, al momento de explicar el por qué, puede estar antes de la captura de pantalla o después de la captura de pantalla que nosotros hemos considerado para esta estructura. Es importante que la estructura, si no lo capturamos de esta manera, lo podemos crear de repente con rectángulos indicando que es una carpeta, y también podemos hacer mención a los archivos que tiene cada uno de estos elementos. Eso ya es de acuerdo al criterio del estudiante. Vamos a ver el criterio E, también tiene, una vez que hemos visto la lista de técnicas, hemos visto la estructura, debemos de explicar qué es lo fundamental y lo elemental en este criterio, que hay que explicar las técnicas adecuadas avanzadas. ¿Y cuáles técnicas vamos a explicar? Las técnicas que hemos mencionado al inicio, pero se deben de explicar por lo menos 3 técnicas. Por eso dice, las técnicas adecuadas seleccionadas se explican, dando las razones del por qué estas técnicas agregan valor y funcionalidad al producto, logrando así cumplir con la solución identificada en el criterio B. Estas razones deben de estar fundamentadas y justificadas con capturas de pantalla, o sea, debemos de capturar las pantallas del proceso al momento de desarrollar la solución de TI. En el proceso de desarrollo del producto, se recomienda que las capturas de pantallas sean antes de utilizar la técnica avanzada y después de utilizar las técnicas adecuadas o avanzadas. También puede ser durante el proceso para estar realizando una técnica. ¿Qué más nos indica? Es importante explicar por lo menos 3 técnicas, lo que estamos indicando. Para que se considere un producto complejo, debe de tener por lo menos 3 técnicas y estas deben de explicarse y justificarse. Además, se debe de evidenciar referencias si se ha utilizado elementos externos. No nos olvidemos que las referencias dentro del documento se harían las citas a elementos externos, ya sea códigos, libros, tutoriales, videos u otro elemento. Por su parte, las capturas deben de estar resaltadas con flechas o rectángulos. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros deseamos explicar una parte de la captura, podemos utilizar un rectángulo y también podemos utilizar las flechas para que se muestre mejor o se visualice de forma más rápida lo que nosotros deseamos explicar. Por eso nos recomienda que debemos de utilizar estos objetos para explicar el código, acción o proceso que se está realizando en la captura de pantalla. ¿Qué es lo que nosotros deseamos explicar con esa captura de pantalla? Y así se pueda comprender mejor lo que se desea comunicar con la captura de pantalla en la solución TI o producto TI. Sigamos viendo. No nos olvidemos que la interfaz del desarrollo del producto guarda estrecha relación con el criterio D, o sea, guarda con la estructura general e estructura interna, esa interfaz. Por eso el desarrollo del producto va en relación con el criterio B, el calendario y el criterio D de diseño. Estas deben de ser de acuerdo al diseño. El diseño guarda relación con el criterio B, requisitos de salida. No olvidar que en el desarrollo del producto se está evidenciando las técnicas avanzadas en las capturas de pantalla. Volvemos a indicar que las capturas de pantalla
se usan para explicar, para justificar esa técnica avanzada. Y al realizar esa captura, nosotros debemos de indicar mediante flechas o rectángulos para poder explicar lo que se desea transmitir. Por eso dice, solo se explica y justifica por lo menos 3 técnicas adecuadas. Puedo haber identificado 4, se puede explicar, pero por lo menos se espera, por lo menos como mínimo, se espera que se justifique y se explique 3 técnicas adecuadas. ¿Qué nos indica el material de ayuda al profesor? Para justificar la elección de las técnicas utilizadas en el desarrollo del producto, debemos de considerar el tamaño, la ubicación y la legibilidad. O sea, si se observa aquellas características que nosotros deseamos transmitir. De una captura de pantalla son factores determinantes de su eficacia. Nos indica acá que esta captura podamos observar algunas características. Si es una captura de pantalla borrosa, no va a cubrir esta expectativa. Las capturas de pantalla deben de guardarse en una carpeta apropiada durante el desarrollo del producto. Por eso es recomendable todas las capturas de pantalla guardarlo dentro de una carpeta. Puede estar dentro de documentos, puede estar en la carpeta que nosotros hemos creado, llamada evidencia. Dentro de ella podemos poner como criterio E captura de pantallas. El texto del proyecto debe hacer referencia a los diagramas, capturas de pantalla y otros elementos visuales. ¿Qué nos quiere decir? Que lo que estamos explicando debe hacer referencia a lo que deseamos transmitir. Para reforzar las explicaciones se pueden resaltar las partes clave de una captura de pantalla. Si yo tengo la captura de pantalla de un código que tenga 30 líneas y solamente deseo explicar la línea 5 a la 10, entonces puedo resaltarlo con un rectángulo e indicarlo con una flecha, ¿no? Las capturas de pantalla deben de recortarse para que solamente aparezcan las partes pertinentes. Si he realizado una captura de pantalla a todo un producto y solamente deseo explicar una parte, lo debo de recortar. Todas las explicaciones o justificaciones deben de usar terminología correcta de TICS. No nos olvidemos la terminología correcta de TICS. Acá se nos pide en el criterio E, desarrollo del producto, que se muestre el lenguaje técnico, la terminología TICS, se muestre lo que nosotros utilizamos en el triángulo y en las partes interesadas. No nos olvidemos que estamos en el desarrollo del producto y nos pide las habilidades técnicas. Por eso debemos de utilizar un lenguaje técnico también. Veamos el criterio E, desarrollo del producto. Vamos a explicar y justificar las técnicas adecuadas. Un ejemplo podría ser que se enumere, como a un inicio estaba enumerado, y se enumere cuáles son lo que se va a ir explicando. Por decir, en este caso, en este ejemplo, se va a hacer la manipulación de códigos HTML, se está haciendo JavaScript, Visual Basic, pero acá va a explicar, el estudiante va a explicar la manipulación del código HTML. Entonces, en este sector, debería el estudiante explicar y o justificar por qué se emplea esta técnica avanzada, teniendo en consideración el valor y la funcionalidad que le va a brindar a esta solución TI o a este producto TI. Entonces, eso es lo que debe de rescatar el estudiante, se debe de visualizar. Un ejemplo, yo he hecho una captura de pantalla en la cual se muestra un producto utilizando un lenguaje HTML, pero todavía no está terminado. El lenguaje HTML de repente no hay un fondo, las imágenes están muy grandes, de repente ya se está mostrando solamente con una técnica básica, entonces nosotros debemos demostrar esas técnicas adecuadas. Pero es un antes, vean, antes de utilizar la técnica, una captura de pantalla antes de utilizar la técnica. Por eso dice, como se observa, la captura de pantalla se debe de relacionar con la técnica avanzada que se desea explicar. A partir de esta captura de pantalla, yo voy a poder explicar la técnica avanzada. Y no nos olvidemos que dentro de la explicación debe de estar el valor, qué valor se le está dando al producto y qué funcionalidad va a tener para ese producto.
Observemos, ya veo el código y he capturado un código y de repente comienzo a explicar primero que es un encabezado, ¿sí? El cual contiene una división. ¿Para qué? Para que se ajuste a un ancho. Este ancho va a contener de repente un logo, ¿sí? Y va a contener la navegación, la cual está dada por lo que son la barra de menús. Entonces yo puedo ir explicando con mi captura de pantalla. ¿Ven? Pero eso no nos olvidemos que debemos de explicar con flechas y utilizar cuadros de texto u otros objetos para que se explique. Y hay que tener en consideración que todas las palabras que se están explicando o describiendo van a formar parte del cómputo de palabras o del número de palabras. Observemos, de repente ya terminé de realizar mi técnica, ya expliqué, ya justifiqué, ya indiqué por qué he utilizado la técnica, le he dado un valor, le he hecho la funcionalidad. Entonces, de ahí hago una captura de pantalla del producto final, de ese momento, de ese proceso. Vean. Acá vemos la pantalla principal, vean, en la cual ya se está mostrando los elementos que se ha manipulado. Entonces ya tengo antes el proceso de los códigos, voy explicando, dándole ese valor, dándole esa funcionalidad, hasta llegar al producto final. Lo mismo debo de hacer para todas las técnicas. No nos olvidemos que se debe de explicar 3 técnicas. Si estoy utilizando de repente para la edición de imágenes, el proceso podría ser las capturas de pantalla para la edición de esa imagen. Una captura de pantalla, cómo va haciendo ese proceso. Si estoy utilizando audio, lo mismo, ¿no? Los efectos que se está poniendo en los videos, lo mismo. Acá, se presenta, dice, una captura de pantalla después de haber realizado la técnica que se ha explicado y o justificado. No nos olvidemos que de repente acá estoy utilizando imágenes externas. Estas imágenes se deben de citar de dónde se están obteniendo, se debe de citar. No hacerlo ello, ya vimos que es una omisión muy importante. Una vez que nosotros hemos completado las técnicas, ¿qué se debe de hacer? Al final se debe demostrar el número de palabras. Y para considerar el número de palabras, ya indicamos que se cuentan todas las palabras y si estamos utilizando cuadros de texto u objetos y dentro de estos cuadros de textos u objetos se está explicando o se está describiendo, eso forma parte del cómputo de palabras. Después de ello, nos indica que debe de estar las referencias bibliográficas. Para ello debemos de utilizar un formato. Se puede utilizar un formato APA, MLA, Vancouver, el formato que ustedes utilicen en la institución educativa. Por ello es importante referenciar libros, debemos de haber utilizado libros, artículos, páginas web, tutoriales, ya pueden ser códigos o separatas que de repente ustedes han conseguido, los videos, de repente se han visto en YouTube un video y les ha servido para poder crear el producto o solución TI, entonces se debe de referenciar las imágenes, todas las imágenes que se han utilizado. Ojo, acá ya lo estamos referenciando, en un inicio lo citamos y acá lo referenciamos. Las citas no forman parte del cómputo de palabras. Las citas no forman parte del cómputo de palabras. Y también debemos de tener en cuenta otros elementos externos que se han utilizado para crear el proyecto. Entonces, para todo ello se debe de referenciar. Bueno, eso es todo con respecto al desarrollo del producto. La estructura, no nos olvidemos, tenemos en la primera página la lista de técnicas, la segunda página la estructura del producto y a partir de ahí viene lo que es la explicación de las técnicas adecuadas o avanzadas. De ahí viene el número de palabras y las referencias. Esa estructura se debe de tener presente en el desarrollo del producto.
Como siempre, las referencias bibliográficas, hemos utilizado los criterios actualizados, el documento informativo sobre la adecuación de las técnicas de las soluciones de tecnología de información, en la cual se tiene las técnicas adecuadas y técnicas elementales que también se encuentran en el criterio de diseño. Esas deben de ser las mismas, por favor. La guía actualizada de TICS, agosto 2020, el informe de noviembre de 2018 y el material de ayuda al profesor del Ivo. Gracias, chicos, y se continuará con el criterio F, el cual es el comentario del cliente y la evaluación y futuro desarrollo del producto. Nos vemos.